Che, Y bueno, estuvieron con una movida, ¿no? Ayer que hicieron una caravana, ¿no? sí, muy, muy importante, estuvo buenísimo. La verdad, se armó una caravana, bueno, desde la Asamblea Nacional de Artistas y Trabajadores de la Cultura. Fue parte de un plan de la Asamblea, hacer esta caravana, que salió del Congreso y terminamos en el CCK, ahí denunciando lo miserable del Fondo Nacional de Azar, del subsidio, y bueno, y reclamando los 30.000, todas las reivindicaciones de la Asamblea, que son el subsidio de 30.000 por mes para cada trabajador desocupado sin posibilidad de trabajar, y reforzar esos subsidios con un impuesto a las OTT. Bueno, una serie de... La cuarentena también a mí me puso un poco más en actitud de militante, que siempre estaba como bastante ausente últimamente. El tema de viajar y del trabajo no me daba tanto espacio como ahora nos dio esta cuarentena, así que hay que aprovechar, y no solo aprovechar porque la situación es más jodida que nunca, así que aprovechar a ganar espacio cuando salgamos de la cuarentena, digamos. Sí, ¿no? Pues también esta cuarentena, ¿no? Frenó toda la actividad, los músicos se quedaron sin laburo, los artistas se quedaron sin laburo, ¿no? Sin lugar. Hay algo ahí del reclamo de ustedes, ¿no? De un subsidio, estuvieron empadronando, ¿no? Hicieron un padrón muy grande, cerca de 4.000 y pico de artistas, ¿no? Y trabajadores de la cultura. Claro, Me 4.000, apenas empezó la cuarentena con músicos organizados. Lanzamos un empadronamiento y fueron 4.000 la primera semana nomás. Hoy creo que Impresionante. somos 7.000, 8.000. Y bueno, y esos son los músicos. Y con lo que te decía del subsidio este del Fondo Nacional de las Artes, se llegaría a 15.000 trabajadores. Así que Y encima, imagínate. ¿no? Leí que los quieren concursar ese subsidio, ¿no? Una cosa así. Y es bastante restrictivo encima, porque si cobraste la IFE no entrás. Yo desde que arrancó que trato de anotarme y no me mandan un código, y todos tuvimos nuestros problemas para entrar. Eh, bueno, pero también sí, la cuarentena nos puso en una situación desesperante, y para muchos ya en una crisis alimentaria, pero también puso como en relieve, vino a mostrar en qué situación también trabajábamos los músicos. Claro, Todos sin posibilidad de tener un contrato, todos sin posibilidad de poder tener un ingreso asegurado para transitar la cuarentena, todas estas cosas que, bueno, en eso me refería, de que aprovechemos, luchemos más que nunca y por los medios que se puedan, para poder salir de esta cuarentena con mejores condiciones laborales para los músicos. Y claro. luchar para que estos protocolos, aparte de que incluyan cuestiones sanitarias que son elementales, también contengan contratos, seguros sociales, que también son elementales para poder encarar una próxima cuarentena o la Claro, vida directamente. la precarización laboral de los artistas se pone de manifiesto, ¿no? En estos momentos. Yo me acordaba del momento de Cromañón, ¿no? Cuando cerraron todos los lugares para tocar y de golpe se puso de manifiesto, ¿no? Esta situación, la precariedad laboral de los artistas y del artista y del trabajador, como un trabajador, ¿no? Un trabajador de la cultura también que tiene que llevar un plato de comida a su casa, ¿no? Y pagar un montón de costos. Sí. Sí, en aquel momento no se vio así, como que lo que se ponía de manifiesto era la precarización laboral, porque ni siquiera, por lo menos del circuito under y de bandas, que fue lo que se clausuró después de Cromañón, era algo muy alejado de sentirse trabajadores los músicos. Creo que a partir de empezar a juntarnos para poder resolver el tema laboral, y de que cada banda ya no podía tocar en donde tocaba, ahí empezamos como a darnos cuenta la importancia de, vaya, tomar ejemplo de otros gremios que se organizaban y hacían asambleas y tenían sus cuestiones para pedir y pelear. Creo que después de Cromañón se empezó a sentir esa sensación de que
bueno, ahora todos nos sentimos laburantes siendo músicos o artistas. Y bueno, calculo que eso es algo que ya las generaciones siguientes la van teniendo más incorporado. Pero hay Sí. que acordarse, veníamos del Pomelo, ¿entendés? Todo el personaje ese de Capusotto de Pomelo, quizás ahora un chico de 13 años no entienda de qué está hablando. Ojalá. No, pero digamos que ustedes venían un recorrido de acompañar un montón de luchas, ¿no? De ser una banda combativa, que estaban presentes en todas las luchas, pero claro, de golpe se presenta esta situación de ser ustedes los que tienen que dar la lucha, ¿no? Los que se tienen que poner al frente también de su propio reclamo. Eso me parece que es una novedad, ¿no? En ese momento, ¿no? De Cromañón y que ahora también de vuelta, ¿no? Vuelve a resurgir. Sí, ahora es diferente que ya al haber estado la experiencia de lo que fue el MUR y toda la lucha que llevó adelante todo este tiempo músicos organizados, la reacción fue inmediata y enseguida teníamos, como te digo, músicos empadronados, una asamblea funcionando con gente de todo el país. En aquel momento no fue tan así. Fue como, Claro. se tuvo que inventar lo de la asamblea, inventar lo del MUR, era como todo mucho más árido, parece, pero Sí, bueno, de eso se trata, es como todo deja un precedente y sirve para más adelante, digamos. sí, sí. Y Sí, y bueno, y están reclamando que haya un impuesto a las plataformas estas. Creo que Romina del Pla presentó un proyecto, ¿no? claro, hay un proyecto de ley que levanta la totalidad de nuestras exigencias, digamos, que surgieron de asambleas de músicos organizados y ahora Bueno. de esta asamblea. Che, bueno, vamos a meternos ahora en la entrevista en ciertos aspectos que me parece que en general la militancia, hay muchos militantes mirando esto, siempre interesa. ¿Cómo fue tu encuentro con el Partido Obrero? ¿Cómo te acercaste? ¿De qué manera te contactaron el corazón, digamos? ¿Cómo te acercaste al partido? Eh, me río, pero yo en ese momento fue en el año 88, 89 del siglo pasado. Y yo trabajaba en Florida, iba a tocar ahí a Florida, hacía turno nocturno, que era más under todavía. Y venía cada vez que terminaba, me iba con la viola a caminar por la calle Corriente y en ese caso me crucé y estaba un acto del Partido Obrero, creo que debe ser de 89, porque hubo elecciones ese año o algo así. Y, y era a una cuadra del San Martín y se veía que en la puerta del San Martín había un festival del PC que tocaba Rubén Rada. Y cuando paso por el PO, me ven con la viola y con mis rulos y me dicen si quería tocar así algo en el escenario. Y ahí tocaban, que ahora te comentaba, que no recuerdo si era Parálisis Infantil o Cadáveres de Niños. Tendría que preguntar cuál era la banda que tocaba en el escenario del PO. Así que al toque, creo que después de la banda subí y bueno, habrá sido medio raro porque mis temas eran muy salvajes. Y ahí, bueno, fue el que me contactó y me invitó a subir al escenario fue un artista que era del PO, que es Alberto Arias, un poeta surrealista que, bueno, fue como mi contacto, el que después me invitó a las reuniones de un círculo que se iniciaba de artistas, y ahí me encontré en el círculo con Patricia, así que hace años que con Patricia nos cruzamos y estamos luchando juntos. En ese círculo también estaba el Tumba, El Duma. eh, claro, y estaba el Tata Ávila, que era un folclorista también. Estaba Iván, y me acuerdo que compartíamos las reuniones con docentes. Recuerdo que estaba Iliana, Lidia. Bueno, un poco así empecé y así empecé yo también un poco con ese
con ese ingreso a la militancia empecé como a tomarle cariño por primera vez en mi vida a la lectura y a lo que sería cultivarse un poco, ya que yo había no había hecho secundario, siempre laburé a partir de los 13 años en fábricas y de ahí aparecí en la peatonal y así que fue Alberto Arias, era como el que me pasaba libros, me pasaba de Trotsky, de Lenin y de Artaud y no sé, me pasaba manifiestos, que yo los leía y entre eso la prensa, y recuerdo que leía y no entendía absolutamente nada, pero seguía leyendo, y digo, esto algún día me va a caer la ficha de lo que estoy leyendo, te digo. Claro. No tenía ni siquiera el hábito de estudiar y de todo eso, era muy, muy embrutecido. Y ahí nomás en el 92 empiezan a formar Las Manos. Hoy, digamos, ya 28 años después, ¿cómo ves ese surgimiento de Las Manos? En ese momento que surgía Las Manos, ¿no? Pleno menemismo, caída del muro, ¿no? La globalización, ¿no? Las privatizaciones. ¿Cómo ves ese surgimiento de Las Manos? Yo me acuerdo que, bueno, esto que te conté fue en el 89. Yo durante ese tiempo, hasta el 92, seguí tocando en la calle y en los veranos tocaba en Gesell. Y me iba con mi amigo Gabriel Hermo, bueno, y con el Tumba, que también el Tumba fue parte de los inicios de Las Manos, porque yo tocaba en los meetings políticos, mítines viejas, y en los mítines con el Tumba, que él tocaba traversa y yo criolla, y estábamos en toda la fiesta del PO, de la juventud, lo acompañaba a Pablo Riesning, me acuerdo, a dar charlas por el conurbano, y yo con la viola éramos como el show vivo y el político. Y bueno, en el 92 ahí empezamos a conocer a Mano Negra, Maldita Vecindad, que eran bandas que ya eran más variadas en los estilos, había ska, había funky, había hardcore, había de todo un poco lo que hoy todavía hacemos con las manos. Y yo también me di cuenta que las letras, mis letras se podían musicalizar con ese estilo de banda. Y ahí fue que vinimos y decidimos como empezar a convocar músicos. Ahí convoqué el primero, que yo era como el único referente que sabía que estaba tocando con bandas, y era Bernardo Hoffman, que fue con quien después yo hice Chechino, de Jujuy. Así que bueno, él trajo toda su banda y ahí aparecieron todos los primeros integrantes de Las Manos, que eran muchos de Jujuy. Edu Lobo, Toti, bueno, estaba Pichono, que es de acá, y Bernie, que también era de Jujuy. Y así fue un desfile de músicos. Había algo ahí en ese surgimiento de Las Manos que recién decías lo de Mano Negra, y pensaba que era una década, los 90 era una década muy de encasillar, ¿no? Vos sos heavy, vos sos punk, vos sos stone, ¿no? Había una cosa muy de encasillar los estilos musicales, y con Las Manos eso, yo te cuento, no sé, con mis amigos, era un grupo de adolescentes, ¿no? Estábamos en secundario, y cuando armábamos la joda, qué sé yo, nos matábamos a piñas por quién ponía el cassette, ¿viste? Había una cosa ahí, ¿viste? Que nos peleábamos, los heavies en general tenían más fuerza que los otros, que los y cadenas aparte. Pero con Las Manos hacíamos un frente único, ¿viste? Con Las Manos se podía, ahora Las Manos había para todo, ¿viste? Había un balsecito, había un tema reggae, había un tema bien pesado, pasaba eso. ¿Cómo describís a Las Manos, ¿no? Como la música que hacen. ¿Sí? No sé, eso es como lo más representativo, que en su momento era lo más raro, pero ahora ya dejó de ser raro, las bandas son más amplias en su estilo. Pero te digo que yo, si cuento mis primeros 6 temas que compuse, con los que cuando tuve 6 salí a tocar a Florida, eran también, uno era un tango medio humorístico, otro era una cumbia, otro un chamamé, y después chingui chingui, que era lo que podía tocar yo con la mano derecha. Pero siempre tuve ese, porque me gusta más la cuestión, me gustaban los twists, ¿viste? Los twists hacían todos los estilos, pero en un formato humorístico. No ponerle ahora, yo después empecé a hacer tango,
pero mis primeros tangos eran como humorísticos, eran como reírse hasta del mismo género. Y después el mismo género te invita a ya no reírte y usarlo para cosas más serias, ¿no? Pero creo que por el lado del humor siempre entramos a algún estilo y en el último disco de Las Manos, que es el tema más humorístico, es el Malcriado, y ese tema es también una rumba flamenca que era un estilo que nos faltaba hacer y lo hicimos también por una especie de chiste, como que está, si bien está muy presente lo político, lo de denuncia, también es si está hablando de Las Manos, es como que tiene muy presente el humor y balancear, creo que el humor viene a balancear un poco la crítica. Creo que si no tuviese humor, esa crítica sería peor que un noticiero, sería aburridísimo. Sí. Así que es como siento que el humor es como la vaselina para entrar más en lugares más oscuros, así. Sí, yo creo que vos escribís, ¿no? Una crítica muy aguda, política, social, ¿no? Pesada, pero lo haces a través del humor y es el vehículo, ¿no? Para que eso llegue, ¿no? Yo en el 95 escuché el rap del Colectivo. Me tocaba un amigo hermano, el rap del Colectivo, el hincha pelota. 95-96, y flashé, ¿viste? Dije, ¿esto de quién es? No, de cara, de la mano de ahora, ¿viste? Y ahí ya aprendí, ¿viste? Y cuando empecé a ir a las redes y todo, bueno, ¿viste? Flashé por eso, por el contenido del humor, porque me pasa algo parecido, ¿sí? Esto de tener que meter un bocado de humor, dos cosas. ¿A vos, sí. ¿Vos crees? ¿Qué te pasa con el humor? ¿Pensás que se puede hacer humor con todo? ¿Viste que a veces está el tema de la corrección política, hay cosas sobre las que no se hacen chiste y hay cosas que sí, ¿no? Y según la situación, pero se podría hacer, si es como una cuestión artística, sí, yo creo que se puede hacer humor y aparte es más efectivo que cualquier otro tipo de expresión, me parece. Y no solo para hacer cosas cómicas, para hacer cosas serias, también es mucho más efectivo. Más bien que no va a hacer un chiste en un velorio del que murió. Pero después le haces una canción. Che, igual por eso también es el estilo de Las Manos. Igual fue mutando, ¿no? Porque ahora tenemos nuevos, todo el tiempo van ingresando nuevos compositores, el Pecho que la rompe también y escribe y tiene sus historias volcadas en la mano. Pero mi historia, que yo siento que arrastro desde que empecé, es el hecho que me marcó el haber empezado en la calle, donde en una época, cuando yo empecé a tocar, lo único que se hacía eran canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés y alguna Arjona. Y eran todos recontra eruditos, pero yo fui con mis primeras 6 canciones sin cejilla y era una deformidad, entonces tenía que hacer algo para convocar a la gente. En la calle no es que la gente te va a ir a ver a vos, tenés que vos tocarle a la gente y motivarlo de alguna forma que te escuche y encima que te ponga plata. Entonces ese estilo, el humor ayuda a llegar a la gente, hacer chistes con cuestiones, no sé, de Tinelli, eso es como eso también es algo que ayuda como a atraer a la gente. Y por un lado la atraes y por otro lado está las ganas de decir lo que vos tenés ganas de decir una vez que la trajiste, digamos. Entonces yo cada canción veo que tiene que tener algo de eso. Un poco de hipnotismo, un poco de bajada de línea, y que si yo siento al escribir la canción que estoy muy petardo ya, necesito internamente meter un chiste, ¿entendés? Es como, me pongo en el lugar del que lo está escuchando. Sí. A mí me pasaba, viste, te conté que iba a comer, mi hora de comida me la gastaba en Florida y Viamonte, en el 98, 99,
Y me acuerdo lo que pasaba en la calle, ¿viste? Que había una situación de que por ahí la gente pasaba, prendía el oído, se quedaba a ver un tema y de golpe empecé a escuchar bien las letras, o se descotillaban, nos hacían enojadísimos, ¿viste? Había de todo. Pasaban cosas ahí en la calle que yo me Sí, imagino como un músico, ¿no? Que debe ser un espacio para nutrirse, ¿no? De lo que está pasando en la sociedad y esos eran años, ¿no? De mucha tensión, ¿no? En la calle, sí, ¿no? sobre todo, imagínate, Florida es como la peatonal de lunes a viernes, porque el fin de semana es cuando más tranquila está. Y es como algo muy representativo de esta ciudad tan loca. Sí, yo cuando a mí me nutría también todos esos submundos que hay en la calle Florida, sobre todo, los veía y me nutría mucho para componer. Cuando yo tomé la decisión de ponerle más cabeza a la banda y apostar al proyecto de grupo y todo eso, y abandoné la calle, tuve que reacomodar mi parte de, bueno, ¿de dónde saco imágenes que me Material. venían, me llovían? Bueno, Claro. como que ahí me faltó una herramienta que después no sabría decirte con qué la reemplacé ahora, pero, pero sí que me di cuenta que me faltaba algo. Che, ustedes, digamos, fueron, por lo menos en un momento, la banda de sonido del Argentinazo, es decir, si cualquiera que Sí, estaba ahí en un piquete o en una fábrica o recuperando un centro de estudiantes o marchando, ¿no? Había una banda de sonido, la mano de Filippi. Digo, se lograron encontrar ese espacio. ¿Cómo fue esa experiencia de fundirse en la lucha? Yo tengo un recuerdo, una anécdota, de una gira de las manos, habían tocado en Bolsón y fuimos a pasar el amanecer en el lago Puelo y después iban para Bariloche, tenían que tocar a Bariloche y había un piquete a la entrada del Alto de Bariloche, había un piquete todo mal, un piquete picante, ¿no? Así, capucha, todo mal. Y me acuerdo la situación del micro de la mano que estaban yendo con las trolas, la banda también donde tocaban desde el pecho, ¿no? Eh, y los pararon un piquete y, bueno, la situación, mirá, son la mano de Filippi, y los tipos, los piqueteros de ese piquete, era Pulendi, no dejaba pasar a nadie, dejó pasar el micro de las manos. ¿Cómo fue esa experiencia de esos años, ¿no? De fundirse con las luchas. Sí, no me acordaba esa anécdota, por eso te dejaba. Pero, y no, fue como medio, en su momento, como decías vos, antes de Cromañón, éramos como las bandas en general, y más las solidarias con las luchas, éramos como los difusores de otras luchas o de gremios que no eran los nuestros, digamos, era como solidarios, eran los artistas, pero a partir de Cromañón cambió todo y empezamos como a organizar, a ser parte de festivales por nuestras reivindicaciones. Eso fue como una bisagra también en ese sentido, Cromañón. Y no sé, después a partir de Cromañón creo que no, como que no me doy cuenta en qué situación está las manos con respecto a la lucha, pero nos damos cuenta que hicimos mucho en Neuquén con los ceramistas, todavía tenemos esos contactos ahora con Cerámica Neuquén, y, y bueno, en todos lados hicimos, digamos, amistades con gente que lucha y en cada lugar que vamos tratamos de aportar algo a esa lucha o le abrimos el espacio del escenario. En ese sentido es como nos ganamos ese lugar y a la vez todos los luchadores saben que pueden contar con nosotros. Y bueno, eso quizás eh, me saque un poco de culpa de no poder militar tanto, Y pero claro, serlo. me parece que son como las dos facetas, ¿no? Que tiene el artista que se vincula a la lucha, ¿no? Por un lado, con su arte, ¿no? Acompañar la lucha, darle fuerza, impulso y todo, y por otro lado también, como artista, trabajador de la cultura, luchar también por lo suyo, ¿no? Son como las dos cosas que me parece que van juntas, Claro. ¿no? Sí, Es difícil. un poco cuando arrancamos con las asambleas del MUR y de músicos, nosotros también llevamos a la asamblea toda la experiencia
de haber estado con Sanón, de haber estado en Brugman y haber participado también. Mira, como, bueno, yo militaba desde el año 89 y tenía como más. También otra cosa que estuve, viste, siempre, yo como también el hecho de laburar en la calle, el laburante, el artista callejero, no solo el músico, tiene como también más incorporado que está laburando. Y quizás si yo, las bandas que arrancan directamente en un circuito rockero en ese momento, quizás era más posible que estén, que tengan más confusión en cuanto a qué clase representan, digamos. Y de hecho, por eso algo que aprendimos mucho cuando empezamos a juntarnos los músicos después de Cromañón, fue que el hecho de juntarnos y organizarnos es algo que nos compete a todos los músicos. Cuando antes solo se creía que los que se tenían que organizar eran o los independientes o los que hacían música de protesta, ¿entendés? Pero Cromañón nos afectó a todos, entonces lo bueno que tuvo esas asambleas y esa lucha fue que corrió todo lo artístico. Nosotros participábamos en asambleas no sabíamos qué hacía cada uno, no se hablaba de arte ni de música, y lo mismo sucede hoy en día en las asambleas de músicos y también la Asamblea Nacional de Artistas, pero en ese momento era como que era una exclusividad de los que hacían música de protesta, que se tenían que organizar o los que tenían que tener conciencia de clase. Y yo eso también creo que lo mamé de Florida, porque me sentía compañero de gente que no solo no era música, sino que era compañero mío y vivía con un espectáculo que hacía creer a la gente que un lagarto hacía cuentas de multiplicar. Entonces, como que en ese sentido, en la calle también lo artístico queda de lado y a cada uno le respetan la forma que consiguió para conseguir plata, y después somos todos trabajadores, todos compañeros, y sabemos que pertenecemos al opuesto de la yuta que nos viene a echar, y ya sabes el Estado que no te permite trabajar. Y bueno, toda esa experiencia después se volcó en el rock, y hoy en día eso me llena como de alegría y de orgullo de ver cómo se fue transformando la conciencia de los músicos. Y ni que hablar la lucha que las mujeres también le van poniendo en paralelo, ¿no? Claro, todo esto de que traes lo de la mujer. El movimiento de mujeres se rompió, ¿no? Con el Ni Una Menos todos estos últimos años, y el mirá que cómo nos ponemos arrasó en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito de la música, ¿no? Puso en cuestión el esquema de las groupies, las bandas, los abusos, ¿no? Es todo un tema muy importante, ¿no? En el rock. ¿Vos cómo la ves? Y sí, yo creo que como era algo que, como te digo, no había escuela de rock y yo siempre pienso que un artista más de rock, si vos te dirigís a un público joven, en un punto te tenés que sentir medio docente o algo así, tenés que tener la profesionalidad de un docente, y yo creo que muchas veces el hecho de que la escuela haya sido, no sé, de pomelo, es como que ahí llegan los músicos y se ven con poder frente a jóvenes y hacen cualquiera. Lo mismo le pasa a los curas, digamos. No, me imagino que una escuela de docencia te enseña a manejar el poder. Bueno, esto es no tener manejo de ese poder que te está dando un joven admirando tu música. Entonces, bueno, por suerte eso ya está mal visto y se va ganando terreno en cuanto a la libertad de las chicas y los chicos. Sí, sí, es muy importante. Che, Las Manos ganó proyección internacional, ¿no? Ahora tenían una gira a Europa que se canceló, obviamente, por todo esto, pero tuvieron una gran presencia en Latinoamérica. Contabas que tenían una gran respaldo, ¿no? En Chile, sobre todo, y estuvieron en medio del conflicto. ¿Cómo fue esa Sí. movida?
Eso fue impresionante, fue así entre las mejores movidas de show que hicimos. Esa y la de Honduras fueron algo. Va, es como, bueno, te cuento, estuvimos tocando, creo que a un mes de la revuelta, y, y tocamos en una asamblea de Villa Francia, creo que era. Ahí si está el pecho me puede. Y, y eran como, no sé, habían muchos grupos artísticos, pero a diferencia de que también nos pasó en Honduras, es que cuando tocas en un lugar donde la gente salió a la calle a luchar, digamos, puede haber, en ese momento en Chile habría 200 personas, que eran parte todos de un barrio que se estaba organizando, y a diferencia de tocar en un boliche con 1000 personas, es que es un bloque de gente que toda unificada en un solo canto, y vos ves que es un bloque. En cambio vos tocás en cualquier otro festival que la podés pasar bárbaro, pero ves como pequeños submundos, cada uno en su historia con sus amigos. Pero tanto en Chile como en Honduras nos pasó de ver ese bloque de masa toda unificada y con ansia de luchar, y bueno, como estaba Chile en ese momento y como hasta empezar la cuarentena, ¿no? Va la pandemia. En medio del golpe, ¿no? Fueron al festival ese Voces contra el Golpe, ¿no? En 2009, Sí, ¿no? sí. Eso, Y, bueno, ahí había 100.000 personas en estado de sitio, y fue eso, adentro de una universidad. Ese también fue como... eso también en el grupo pasó algo loco, porque nos fuimos de acá siendo lo más común que las notas siempre las daba el pecho o yo, y sobre todo si era una cuestión política. Llegamos a Honduras y el hecho de vivir la situación, eh, me acuerdo que daba nota hasta Luquitas, que era nuestro stage, esa vez fue de batero, y daba notas a Gaspar, que era bastante tímido en ese momento, ahora ya se curó, y todos daban notas porque todos sabían de qué podían hablar, digamos, porque todos la estaban viviendo y vieron ahí contado por la gente en primera persona de cuál era el conflicto, todo. Y eso estuvo bueno, como una experiencia de grupo interesante, así. che, bueno, un par de preguntas así que me mandaron A ver. los fans. Primera, una pregunta, una amiga, tenemos una banda nosotros, tenemos una banda, no le está yendo bien, menos con la cuarentena. Se llama Vamos Viendo, no ensayamos mucho tampoco. Nos juntamos, entonces vamos viendo. Ella preguntaba, ¿cómo compusiste Señor Cobranza? Si te acordás el momento del flash que Ah, compusiste Señor. eh, lo llamo a Cordera. No, Cobranza fue un tema que venía yo escuchando mucho Giovanotti. Yo, bueno, te Pienso en positivo, porque estoy vivo, porque estoy vivo. Y acá no había rap, era Public Enemy, no sé, pero era imposible hacer algo parecido a Public Enemy. Me cabió más Giovanotti. Y la idea era un poco tener un tema, necesitaba para tocar en la calle, volviendo a la calle, necesitaba como un tema largo que llame un poco la atención, bah, me fui de mambo, pero que llame la atención y que sirva para cuando yo llegaba así, poder arrancar con ese tema bien largo y que llame la atención, y cuando, bueno, termino ese tema ya me queda como un corro armadito para empezar a laburar, como una intro. Y me acuerdo que, no sé, también me acuerdo que iba escribiendo frases en el bondi, donde fue el primer tema que creo compuse así, como en pedazos y durante un tiempo. Y después un día agarré todo lo que había escrito y me lo puse a armar y salió, pero basado en eso. Y de Y hecho después, daba resultado, porque el show que yo hacía en Florida, en ese momento, era llegar ahí medio todo caótico como se llega a Florida, y,
y cerraba los ojos y empezaba a cantar el tema, a putear a todo el mundo, y cuando abría los ojos había de todo, hasta la policía, ¿no? Pero... Y lo loco después cuando lo grabó Bersuit, que nadie me... Esto también, como te decía, de mi amigo que le hacía sumar al lagarto, muchos allá en Florida creían que era un chamullo mío, de que el tema era mío, pero me respetaban por eso, que la hiciste re bien, qué buen chamullo, loco. Como... me gustaba más que me respeten por eso que porque era el tema mío, te digo. Bueno. Che, no, te iba a preguntar sobre la composición, viniendo, ¿cómo compones vos? ¿Te sentás con la viola y te pones a tocar? ¿O si primero escribís y después le buscás? Creo que hice canciones de muchas formas. Ahora lo que hago, si es así, casi siempre cuando agarro la viola me sale para el lado del tango, o lo campero, o folclórico. Pero si quiero hacer temas para las manos, prefiero poner en YouTube bases de trap, bases de rap, bases de lo que sea, y trato de escribir en algo que tenga musicalidad o frases que se puedan cantar o rapear, y después esas bases las suprimo o las llevo a la sala y ahí armamos los temas, digamos. Como para los temas de las manos no llevo ya muy estructurado porque ya tengo un techo que ya siempre llego a lo mismo, ¿sí? Che, sé por el Punky, y me comentó algo el Pecho, que estuvieron armando unos talleres en la cárcel, ¿no? De composición. Estuvieron yendo a la cárcel. ¿Cómo estuvo esa Sí, experiencia? estuvo muy buena con Gaspar y con Pecho. Y sí, estuvo... Ahora no pudimos llevarlo a buen puerto, no se terminó de hacer el proyecto, porque la persona que nos llevaba ahí después la terminaron echando, pero no, fue emotivo, así, era fuerte, como todo lo que tiene que ver con la cárcel y los chicos encerrados. Pero bueno, por lo menos con nosotros les llevábamos alegría y se reengancharon, y hicieron temazos y se expresaron. Y un poco la idea era que todos podemos hacerlo, digamos, Obvio, y obvio. que encuentren como esa herramienta de poder sacar o expresar, que imagino para ellos debe ser también necesario y útil. Sí, bueno, che, no, un par más. ¿Cómo te llevas con esto de las redes sociales? Porque tenés el viejo Piola, ¿cómo te llevas con este mundo de la Eh, virtualidad? en medio, ahora que estoy ahora solo acá, me empecé a llevar mejor, pero siempre fui no era el hacker, no soy el Pecho de las manos, digamos. El Pecho es como el que siempre me tuitea, postea, como que me va cagando a pedo, pero todavía me puedo olvidar el celu en mi casa y no me hago problema. Soy bastante gaucho en ese sentido. Sí. Che, bueno, te quería hacer un par de preguntas más. Una, creo que esta no te la imaginabas, creo que eras bastante optimista en año cero, pensando lo de Sí. ¿no? No pensás que el capitalismo nos iba a deparar en esta situación de terminar encerrados en nuestra casa, ¿no? No, esto ya es ciencia ficción. No se me ocurrió. Eh, sí, no, la Bueno, verdad. Y la del Papa tampoco, ¿no? No la vi. Esa no la vi. che, bueno, una preguntita más. Viste que está como ahora de moda esta tendencia de la cancelación del artista. No me gusta qué opinó tal artista, tú lo cancelo y se murió el artista para mí para siempre. ¿Qué pensás de el artista y su obra? Si se pueden separar, cómo te llevas con esto? A ver, no entiendo la pregunta al principio, ¿cómo se cancela? Ah, que sí, que como no me gusta... No me gusta qué opinó tal, tú, listo, no lo Ah, escucho. Viste que se usa la juventud que usa ese mecanismo, digamos, para tratar sí. de consumir arte o cultura.
¿Vos cómo te llevas con eso? ¿Con el artista, su obra? No sé, como que a diferencia de cuando nosotros, bueno, me pongo así cuando yo era fanático de Morris o de Piero, mismo Carlito Balá, ahora le mando mensaje y no me contesta. Pero en esa época, si vos no te gustaba el disco, querías putearlo por algo, no tenías otra que, no sé, ir a cruzártelo a Sadaico, ir a buscarlo. Entonces nosotros como ahora nos cuesta poder eh, darnos cuenta que el que te quiere decir algo te lo dice y ya. Yo lo que pienso en ese sentido como que sí, como en algún momento se va a tomar la opinión con menos importancia y yo creo que está bien que todos puedan opinar, pero tampoco me hace problema lo que opinen. Es como en ese sentido. Y creo que si la música o el producto que hizo ese artista, por más que haya hecho una pelotudez algún día, o sea, un pelotudo total, si está bueno, va a sobrevivir y en algún momento el tema va a trascender. Y no sé, después no está tan mal ajusticiar por la forma en que actúa el músico, porque como te decía, después de Cromañón creo que no es tan importante la música, sino el músico como trabajador, como organizador, como militante. eh, y no sé, yo prefiero que diga cosas piola y la música que haga lo que le guste a él y a su público, no sé, no, no me meto en lo artístico. De hecho, ya sabés lo que escucho yo. Sí, sí, te lo iba a preguntar acá, pero tengo miedo que se espante la gente. Le pregunté al cabra qué estaba escuchando ahora, en estos días, qué música estaba escuchando. La respuesta que quieren. No, estoy muy a full con Camilo Sesto y no puedo parar. No, por No, eso, como que yo creo que la música en mí la escucho y está la nueva que escucho que digo, uy, qué bueno esto, pero más que nada la uso para transportarme a momentos. Es como una ayuda de recuerdo. Por eso, no sé, escucho Camilo Sesto y me acuerdo de, no sé, de los chicos que eran más grandes que yo cuando yo tenía 12, 13 y que eran los grandes, los que ya tenían novia y auto, así, escuchaban Camilo Sesto y me acuerdo de todas esas historias o generación medio banana de los 70, 80, no sé qué año era. Y viajo por ese lado, por eso puedo escuchar Camilo Sesto y cualquier cosa, Arjona, lo que quieran. che, y con el tango, ¿cómo te encuentras con el tango, digamos? Y el tango es lo que ahora me tiene como más atrapado. También escucho tango y si no tengo la misión de hacer un disco, así que no tengo ese proyecto de grupo hacer un disco, si agarro la viola y me pongo a escribir, siempre es con tango o por el lado de chechino, así, folclore. Es como lo que más es con el ritmo que más me gusta relatar las cosas, más esta ciudad, es como que descubrí que es el folclore puro de esta ciudad. Así que me interesa mucho seguir usándolo y actualizar y contar historias nuevas de ahora con ese ritmo. Claro, porque el tango también tiene toda una idiosincrasia, ¿no? Que un poco pasada de moda, pero también una cosa muy porteña. Sí, Somos del tango, ¿no? El otro día me podía escuchar Bandoneón Arrabalero, que vos contás la historia desde el otro lugar, ¿no? Al que le afanaron. Eh, Me puse a pensar eso, cómo poder actualizar el tango, ¿no? Que tiene unas letras que a veces son machistas, atrasadas, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una idiosincrasia, o sea, que a mí me atrae, digamos, porque tiene que ver con esto, con la cultura de tu ciudad, de Buenos sí, Aires. sí, más bien. Y aparte, yo eso del que el tango machista, tengo mis dudas, porque es como decir, alguien puede decir que ahora la música que hacen los jóvenes es machista. Si siempre los jóvenes están a la vanguardia de las nuevas tendencias, digamos.
y si, no sé, podrá ser machista, no sé, Cacho, pero no, no sé, ningún pibe, y si es machista, tampoco se lo acusa al joven de ser machista, es como... Sí, pero la sociedad está bien, ¿no? También. Digo, no sé, Sí, escuchás pero un me tango refiero a lo que me refiero yo, que el tango en su momento era la música de los jóvenes. Entonces, pensar que el tango era machista, creo que en ese momento, si había un esbozo en contra del machismo de esa sociedad, estaría en el tango porque era lo que escuchaban los jóvenes. Después en los 70, 80 fue muriendo, y te diría que el tango más machista y jodido aparece cuando ya la juventud abandonó al tango y se pasó al rock, y bueno, no sé, ahí ahora vuelve con otro espíritu. El tango, entonces creo que es como, es algo que se puede retomar y empezar a contar historias con esos ritmos. Y, sí, sí. Ahora hay toda una movida, ¿no? De reencuentro con el tango, ¿no? Julieta Lazo, Fernández Fierro, ¿no? Hay como un claro, retomar. muchos músicos que estudian y lo hacen de forma así, del nivel que tuvo el tango en los 40, no sé, es como hay toda una... Se entendió, es como... Antes si alguien te decía que tocaba tango, tenía que... uy, un bicho raro, un pibe lo crió la abuela. Pero no, ahora es como hay... también se barrieron todas esas barreras que había entre los estilos. Creo que los jóvenes de hoy son más abiertos y bueno, la música de hoy va a representar eso también. Sí, sí, pasa un poco eso. Che, bueno, yo te había hecho un mangazo que te había dicho si podías cerrar con algún tema, ¿no? Dale, de una. ¿Te desaviola? Ah, Sí. bien. Che, mirá, antes unas preguntas. Estás a full con tu proyecto de lutería también, ¿no? Sí, ahora me traje el taller acá a mi casa, así que tengo un mini taller, pero me están trayendo violas para arreglar, hice unos cuantos laburos. Te tengo que llevar una, te tengo que llevar la mía, que está acá media castigada. Dale, José. Sí. Bueno, Bueno, ¿qué te va y a te hago voy a hacer una milonga. Dale, Ahí tocaba medio cortetazo, pero se llama Milonga del Ave Fénix. Uy, acá. Y es la historia de una persona con muchos altibajos. Bien arriba, bien abajo. Dice así, muchas gracias, che. Milonga del Ave Fénix, que está subido a la luna y de repente se apuna y arranca con la picada. De abajo no le asusta nada y cuando está por morir, en lugar de sucumbir, saca quién sabe de dónde con la fuerza de un redoble, fuerza para resurgir. Llega al lugar más cercano del centro mismo el planeta, como un cristiano sin meta, se deja tapar en lodo, con la muerte choca y codo. Son como Chancho y la Parca, siente que el tipo se escapa y agarra otra vez la viola, con alegría la entona, olvidándose del arpa. Si se trata de subir, es como un globo de gas, con su proyecto es tenaz y nada lo hace sufrir. Que ser humano feliz, da gusto tenerlo cerca, te hace olvidar de la merca, de la zanfeta y el bicho, nada más lejos del nicho que estando en esa faceta. Pero un día lo encontrás como si nada arruinado, los brazos todos pinchados y alumbrado con una vela. Los pibes donde la abuela, sufriendo porque lo ven, que está cayendo otra vez en ese pozo mugriento, oscuro, frío y gediento, tan lejos de su niñez. De flaco que era un hilito, pasó a estar bien otra vez. Llevó a los pibes a ver los jevisaurios al luna. Vio en sus hijos esa cura que nunca pudo tener. Después del luna a comer los dientitos y a la cama.
mamá parecía con sus críos la misma marubotana, y organizaba el regalo de la maestra, y organizaba la fiesta para el baje de egresado, los cuadernos relojeados, firmada toda la nota, viendo a los pibes se nota que el padre es un tipo pulcro, los pibes tendrían rulo, pero ni un piojo en la mota. Pero un día oscureció, los pibes en la dirección, esperando que el chabón se digne a ir a buscarlo. La directora y don Carlos, el portero de la escuela, ponían cara fulera, sabían lo que se venía, y los pibes en su vida iban tallando secuelas. Y así pasó a ser un capo, y al poco tiempo un boludo, un tipo bien corajudo, y al poco tiempo un cagón, un formador de opinión, después un lumpen quemado, de luchador despiadado, militante empedernido, cayó al pozo más jodido, se hizo burócrata del Estado. Para todos los luchadores. Bueno, Cabra, te queremos agradecer mucho por esta entrevista. Ahora después la vamos a subir seguramente con una notita. Y quedamos en contacto. Y vamos seguramente a volver a convocarte para otra más adelante. Creo que el viernes hay una con el Pecho, que hace la UJS. Este Pecho grande, que me ayudó bastante para esta entrevista. Bueno, Cabra, muchas gracias por todo esto. Así que bueno, gracias, David.